Ramosito, nos guías en oración, por favor. Oramos. Señor, una vez más nos dirigimos a ti, Padre, en este tiempo, en esta mitad de semana, Dios, queriendo fortalecernos más en tu palabra. Dios, gracias por Julio, por este tiempo, por el Internet, el Zoom y todas las formas que puedan haber para aprender más de ti, Dios, leyendo tu palabra, analizándola. El propósito es seguir aprendiendo cada vez más y ponerla en práctica, porque dentro del propósito de la Gran Comisión y de predicar el Evangelio, tiene que ver con la infinidad de mensajes y, y casos que vivieron nuestros antiguos hermanos cristianos, y eso queda y es una enseñanza para nosotros. Y el estudiarla es para aplicarla, ¿no? O sea, podemos comentar, conversar, hablar de ti en todo momento, pero con una base bíblica. Por eso te estamos eternamente agradecidos, Padre, y que el Espíritu Santo en nosotros nos dé la facilidad de poder captar, Señor, todo el mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Gracias por la presencia de los hermanos que ya están eh, activos en este medio y los que puedan venir, Dios, que tengan el propósito y todos los hermanos que puedan entrar, Dios, que tengan el propósito de aprender también, Señor. Oramos por ellos, oramos por todos los hermanos de Salamanca y que, Señor, tú bendice a cada uno de ellos y a nosotros también. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, el texto que vamos, bueno, como les venía comentando a Ramosito y a Juan, vamos a acabar hoy el capítulo 5. Ya estamos en la recta final, ya estamos de las tres últimas, las últimas semanas de estudio, Dios mediante, si no ocurre nada raro. Esta sería la primera y nos quedarían dos más todavía, ¿sí? Entonces vamos a ir al texto. El texto de hoy va a ser Gálatas capítulo 5, versículos 24 al 26, ¿no? Vamos a compartir pantalla como siempre. Ahí está. No sé si se ve bien. Bueno, si está con la pantalla chiquita, como que se va a ver chiquito, pero ahí le vamos. Entonces, Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 26 dice lo siguiente en Reina Valera contemporánea. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. No nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. En Reina Valera 60 dice lo siguiente, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La NBI dice lo siguiente, los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Y por último, la Biblia de las Américas dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Prácticamente es igual a la Reina Madre del 60, ¿no? O no, sí, ¿no? Es igual. Sí, exactamente igual que la Reina Valera del 60. Ahí lo hacen. Bueno, vamos a comentar un versículo por vez, y donde tenemos para analizar qué es lo que nos quiere decir y poder comentar algo cada uno de ustedes, ¿no? Entonces, en el versículo 24, habiendo entonces completado, ya hemos completado la semana pasada la lista de virtudes que debe tener o que deben verse, mejor dicho, en la vida del cristiano, Pablo expresó
¿Cómo podemos dejar atrás el pecado y andar, ¿no? Andar barra vivir, ¿no? De una manera que sea agradable a Dios, ¿no? Y textualmente dice en las Escrituras que los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Ahora, lo cual, por supuesto, no se logra mediante, ¿no? Esto no se logra mediante el poder humano, ¿no? Ahora, la palabra griega que se traduce como carne, ¿no? Que es sarx, ¿no? Ahí viene la palabra, por ejemplo, en términos médicos de sarcoma, ¿no? 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 Sarx es carne y es una palabra con muchos significados, ¿no? Pero aquí, en este caso particular, connota la naturaleza del hombre en su estado caído, ¿no? Entonces, Sarx es el hombre con sus pasiones y deseos, ¿no? Es el hombre hecho a la imagen de Dios y todavía llevando la chispa divina dentro de sí, pero confundido, ciego y frustrado en ese presente mundo, ¿no? Y cuando hablamos de mundo, ¿no? Hablamos del mundo, la maldad, ¿no? Por decirlo así, ¿no? A las personas que se les reta extender sus brazos y palpar, ¿no? Como hacen los ciegos en su búsqueda de apoyo o para evitar tropiezos. Sin embargo, ¿no? Nosotros invitamos a las personas, ¿no? Es un reto para nosotros, por ejemplo, buscar a Dios, ¿no? Con nuestras limitaciones, ¿no? Ahora, sin embargo, nosotros hemos de estar extendiendo nuestros brazos a Dios, ¿no? Por ejemplo, hay un texto en Hechos 17, en versículos 27 y 28, bastante conocido por nosotros, ¿no? Que Pablo, en ese pasaje, se dirige a los de Atenas, ¿no? Y, y le dice a las personas que puede encontrar, aunque sea a tientas, ¿no? Está hablando de buscar a Dios, ¿no? Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, ¿no? Dice el texto bíblico, ¿no? Ahora, cuando Pablo habla de la carne, se refería a todas las listas de obras de la carne que ya hemos mencionado, ¿no? O sea, en los versículos 19 al 21 del capítulo 5, ¿no? Entonces, las referencias previas a la carne han aparecido varias veces, ¿no? Fuera de estos versículos en este capítulo, sobre todo, en el capítulo 5. Por ejemplo, en el versículo 13 del capítulo 5 de Gálatas dice, hermanos, ustedes han sido llamados a la libertad, solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros por amor, ¿no? Versículos 16 y 17 de este mismo capítulo dice, digo pues, vivan según el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al espíritu y el del espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer, ¿no? Entonces, les había advertido ya, ¿no? A estas alturas del partido, ya les había advertido a los galetas de manera reiterada que ceder a los deseos carnales le costaría su herencia en el reino de Dios. El versículo 24 entonces es un recordatorio de lo que Pablo había predicado con anterioridad a estas iglesias, ¿no? Eh, la centralidad de la cruz era el eje de su mensaje donde fuera que predicaba, ¿no? Hay ejemplos de esto, por ejemplo, en 1 Corintios. Yo se los voy a pasar ahora a las notas, no se preocupen. Ahora, la palabra de la cruz, ¿no? No debe permanecer en el reino del terrible sufrimiento y vergüenza que Jesús sufrió por nosotros en el pasado. Ahora, más bien, la cruz tiene consecuencias, no solo inicialmente para el creyente, sino también para el resto de su vida, ¿no? De hecho, ¿no? No solamente hablamos de la cruz de Cristo, nosotros también tenemos nuestra cruz, ¿no? ¿No? Esta cruz que es la crucifixión de ¿no? A las obras de la carne que Pablo, por ejemplo, enumeró en 19:21. El Señor mismo dijo, y citando Lucas 9:23, dice, si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día
y sígame, ¿no? ¿Hasta aquí algún comentario de este versículo? Acuérdense del fruto de la mansedumbre, ¿no? La mansedumbre, había una idea principal de la mansedumbre que era eh, el poder hacer algo y no hacerlo, ¿no? Poder bajo control, ¿no? Entonces, el negarse a sí mismo es negar su propia naturaleza y cambiar, ¿no? Tomar ciertas actitudes que no precisamente eran de nuestra naturaleza o que eran inherentes a nuestro carácter, ¿no? Para poder alcanzar un objetivo, ¿no? ¿Alguna duda? Ah, Ramón está pensando, creo, ¿qué ha pasado? No, lo que estaba viendo, o sea, prácticamente marca un antes y un después, Ujú, ¿no? Marca un antes, o sea, los que son de Cristo básicamente se refiere a ya a nosotros los cristianos de ese entonces y los que estamos ahora en el camino del Señor, ujú. ¿no? Que ya en la cruz, ¿no? Ya crucificamos la carne, o sea, especifica carne todo pecado, como los placeres de la carne al principio, ¿no? Adulterio, fornicación y la lista completa Claro, la que no lista que sabemos, estaba, ajá. claro, esa es la lista que la sabemos de memoria, ¿no? Entonces, esa, ¿no? ¿Qué es? O sea, como dice, con pasión, con deseo, ¿no? Pero ahí tiene que haber, hay mansedumbre, hay moderación, hay abnegación, ¿no? Pero reconociendo que es el Señor, esa cruz, ¿no? ¿No? Como dice en el uno, ¿no? Estás pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud, al Ujú, pecado, a una ujú, vida vieja, a una vida pasada. Luego, este es un proceso, ¿no? Un proceso que lo hemos experimentado los que tenemos un poco de tiempo en las cosas del Señor, ¿no? Que por ahí dentro de la carnalidad toda la vida justificamos, no, es que somos humanos, reaccionamos, gritamos, nos peleamos, pero ese es el quehacer diario en toda persona y es más, pero en nosotros lo que tiene es que ya somos conscientes, ¿no? Con el conocimiento de la palabra, como a lo que dices tú, somos moderados, de repente no, no es que seamos, como dijiste, mansos ni débiles, sino estamos humildes para el estrés, ¿no? Estamos bajo control, que es por el conocimiento de la palabra, ujú. Y es y arrepiente. y es un control que viene del mismo poder del espíritu, porque acordémonos que Claro, el espíritu es... que ayuda a controlar, porque si no, eh, Así es. como decía al principio del estudio, nada de esto es por obra humana, ¿no? O sea, esto no Ujú. lo hace el ser humano. El ser humano no decide, "Oh, voy a cambiar, ¿no? Eh, Porque no, si dependiese de uno mismo, a veces no cambiamos, ¿no? No hay voluntad, sino que Dios es que cambia a las personas, Así es. ¿no? Por eso que somos, vivimos confiados del poder que Jesús, Dios nos cuida y Dios nos provee de las herramientas necesarias para poder cambiar, ¿no? Transformar nuestras vidas, ¿no? Amén. Entonces, seguimos entonces en el versículo 25. eh, Acá vamos a ver algo interesante. Es decir, los cristianos en Galacia, ¿no? Acuérdense que cuando hablamos de Galacia no hablamos de una ciudad, hablamos eran prácticamente cuatro ciudades, ¿no? Si ustedes recuerdan las primeras, el primer estudio que hicimos, ¿no? De Gálatas, ¿no? Galacia es una provincia, ¿no? Entonces, los cristianos de Galacia habían muerto al pecado, ¿no? Cuando se unieron a Cristo vistiéndose en él el bautismo, como nosotros, ¿no? Entonces, fue en ese momento que recibieron el perdón de sus pecados y el don del Espíritu que mora en ellos, como nosotros, ¿no? Exactamente igual, ¿no? Por lo tanto, Pablo les instruyó, y esto es lo que dice en las Escrituras, si vivimos por el Espíritu, ¿no?
vivamos también según el Espíritu, ¿no? El sí, ¿no? El condicional sí, que en griego ei, ¿no? Indica que se asume que la condición de la primera cláusula es verdadera. Entonces, nosotros vivimos por el Espíritu, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, esa es una verdad, ¿no? Por ejemplo, la nueva traducción viviente que a veces suelo usar, ¿no? Y a veces la suelo usar más para prédicas, esta Biblia, consigna en el versículo de la siguiente manera, ¿no? Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Eh, Parece diferente, pero es realmente lo que quiere decir el texto, cuando dice, si vivimos por el Espíritu, también vivamos según. Es decir, también usemos el espíritu de guía en cada aspecto de nuestra vida, ¿no? Ahora, el verbo si vivamos o sigamos la guía, como dice esta versión en español de las Escrituras, se traduce de la palabra griega estoicheo, que se diferencia de la palabra vivan, que es peripateo, usada, por ejemplo, en 5:16. Aquí se está usando estoicheo, ¿no? Oh, ahora, aunque las dos son más o menos sinónimas, ¿no? Pero hay unas sutilezas ahí que hay que entender para poder entender bien este pasaje, ¿sí? Ahora, mientras peripateo se utiliza más para caminar como individuos, o sea, lo que dice 5:16. Ah, ¿alguien tiene 5:16 en la mano para que lo pueda leer? De Gálatas, Sí, Gálatas 5:16. dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ujú. Mm. Ya, entonces 5:16 habla de individuo, ¿no? Por eso es que acá se usa la palabra griega peripateo, ¿no? Pero aquí, en este versículo 25, estoicheo, que es la palabra que se usa, denota caminar en asociación con otros, ¿no? 5:16 habla de individuo y 5:25 habla de iglesia. Por eso es que aquí es lo interesante de este versículo, ¿no? Porque podría interpretarse como que habla de lo mismo que 5:16, pero no es así, ¿no? Acá, por ejemplo, relacionado con esta palabra estoicheo, viene relacionada de la palabra estoichos, estoicos, ¿no? Fila, estoicheo, que quiere decir caminar en fila o estar en fila, ¿no? Entonces la palabra llegó a tener la connotación figurativa de estar de acuerdo, de tener algo en común, ¿no? Entonces, ¿qué quería Pablo decir con eso, ¿no? En este versículo. Pablo deseaba que los Gálatas examinaran sus vidas y se aseguraran de estar en armonía con el Espíritu, ¿no? Uno, llevando el fruto del Espíritu y sobre todo que su deseo para ellos era que se permitieran que el Espíritu dirigiera todas sus acciones, tanto de manera individual como en grupo, o sea, en comunidad en la iglesia, ¿no? Se entiende entonces que acá está hablando de un colectivo, ¿no? Está hablando del andar en Cristo como iglesia, ¿no? En diferencia, lo que habla Pablo en el versículo 16 de este mismo capítulo, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que eso está claro, ¿no? Vamos a pasar al versículo 26. Y de ahí vamos a hacer un ejercicio, bueno, después de comentar lo que se tenga que comentar en el versículo 26, ¿no? Ahora, este capítulo 5 termina de la siguiente manera, y termina con una amonestación, ¿no? Dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros, ¿no? Eh, Otras versiones de las modernas consignan, no nos hagamos de una manera similar a la Reina Valera, ¿no? Y el verbo raíz de este caso es ginomai, que es una palabra extremadamente común en las escrituras, que es capaz de una multitud de connotaciones diferentes.
Eh, Tal vez el significado más común sea llegar a ser o tener lugar o suceder. Sin embargo, puede que la palabra redoble su uso como un verbo de ser, como tal, o sea, por ejemplo, ser o existir, ¿no? Muchas versiones dan en la idea de verbo. Eh, es significativo, ¿no? Que la palabra en sí en el texto griego es ginometa, que es un conjuntivo presente del verbo ginomai, que expresaría una acción puntual, es decir, ¿no? Es una acción expresada como un punto en el tiempo, ¿no? Más bien como un presente y expresa la acción lineal o continua, ¿no? Por esta razón, el mandamiento negativo no debe entenderse como algo que los hermanos no tenían que comenzar a hacer, ¿no? O sea, es como decir, no vayas a robar, o sea, no quiere decir que nunca hayas robado, ¿no? Sino que más bien era un comportamiento que tenían que dejar de hacer, es decir, no nos hagamos vanidosos, ¿por qué? Porque ya son vanidosos y tienen que dejar de hacerlo, ¿no? Eso lo tenemos que entender, ¿no? O sea, de nuevo leemos el texto, dice, no nos hagamos vanidosos, ni nos irritemos unos a otros, ni sintamos envidia entre nosotros. Eso no quiere, esto no se debe leer, ¿no? No vayas a ser en el futuro vanidoso, no vayas a irritar en el futuro, uno se va a irritar unos con otros, ni en el futuro no se vayan a sentir envidia, ¿no? O sea, ellos ya eran envidiosos, ya eran vanidosos y ya andaban peleándose unos con otros, ¿no? Entendámoslo así, ¿no? Y eso es lo que quería eh, cortar, ¿no? Por ejemplo, la palabra irritemos, sí, Ramón, dime. Bueno, básicamente es al grupo, Claro, los asistentes a la iglesia, al grupo de hermanos, ¿no? sí, O sea, de repente que yo sé más que tú no haces esto, yo sí hago, ¿no? Supongo a eso se refiere, ¿no? Unos a otros, molestándose unos a otros. O sea, ¿no? que seamos humildes, que no haya ambición, que no haya envidia, ¿no? Pero eso ya básicamente a hermanos cristianos, ¿no? Así es. Que supone que dejaron el pecado, pero siguen con cositas de personalidad de repente que a veces nos limitamos a dejarla, ¿no? O sea, los que somos, o bueno, yo me considero como de carácter por el mismo trabajo que he tenido antes, ¿no? De mantener de repente un volumen más alto con el sentido de jefatura, ¿no? Entonces, que a veces también eso no se pierde, porque igual te vas a morir con eso, ¿no? Y para eso mi ejemplo es Pedro, ¿no? Pero cambió, pues, ¿no? Y cambió, pero padeciendo muchas cosas, ¿no? Ujú. Sí, hay un espíritu de colectividad en estos últimos versículos, ¿no? El Ujú. versículo anterior hablábamos de que era fijarse mucho al andar en el espíritu, pero ya no de manera individual, sino de manera colectiva. Acá también, ¿no? Acá la amonestación es que hay actitudes que hay en la iglesia y acordémonos un poco los motivos por los cuales escribió Pablo muchas de sus cartas, ¿no? Eran cartas, si bien daban ciertas pautas de lo que se debe o no se debe hacer, pero sobre todo eran cartas que eran en reacción o para combatir alguna actitud negativa dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, aquí no es la excepción. Aquí, en la iglesia de Galacia, había mucha vanidad, ¿no? Había mucho pelea entre hermanos, ¿no? Y había mucha envidia, ¿no? ¿No? Y Pablo dice, no sean así, no sean así y no sean así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? La palabra irritemos, ¿no? Ujú. Se deriva de la palabra griega procaleo que aparece solo, ¿no? Aparece solo aquí, en este versículo del Nuevo Testamento, ¿no? El término quiere decir literalmente llamar a alguien para que venga al frente, ¿no? A menudo se usaba en la literatura griega con la connotación hostil de provocar, ¿no? Ahora, varias versiones consignan aquí provocándonos, lo que claramente transmite hostilidad, ¿no? Por ejemplo, donde dice provocándonos es en la Biblia de las Américas, ¿no? Provocándonos, ¿no? Y Procaleo sugiere otra.
también, ¿no? Esta palabra griega también sugiere combate o rivalidad, ¿no? Entonces, ahora, como se señaló anteriormente, los vicios que Pablo mencionó, ¿no? En los versículos 5, 19 al 21 de este capítulo 5 no eran comprensivos, sino, o sea, no es que citó al azar una lista de, ¿no? de vicios, sino que eran vicios representativos, ¿no? ¿No? Por alguna, o sea, por una razón los mencionó Pablo, ¿no? Y la frase, y cosas semejantes a estas, con la que termina el versículo 21, Abarca abarca otras cosas, ¿no? Otras cosas malas de naturaleza similar. O sea, es como decir, o sea, es que hay tantas cosas malas que ya, y otras por el estilo, ¿no? O sea, ya no quería seguir dando la lista. ¿Por qué? Porque no, como les repito, no era un compendio de cosas malas. Eran cosas malas que estaban siendo ejecutadas o se podían ver dentro de la iglesia, de las iglesias de Galacia, ¿no? Entonces, no entendamos que, bueno, no es como que nosotros nos hablen de cosas que no hacemos, ¿no? ¿No? Acá a los Gálatas le estaban hablando de cosas que ellos hacían, ¿no? Y sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, cada uno de los tres patrones de conducta que el apóstol añadió en 5:26, que es vanidad, ¿no? Irritabilidad y envidia, claramente tienen su lugar entre las obras de la canción. Eso podríamos agregarlo a esa lista, ¿no? Eh, de hecho, envidiar es del verbo fotoneo, cuyo sustantivo relacionado aparece para envidias en 5:21, ¿no? Esto demuestra que las obras de la carne que Pablo mencionó no eran solo hipotéticas, eran un verdadero problema que amenazaba la paz de las iglesias de Galacia. Ahora, la anterior exhortación a los Gálatas pidiéndoles que dejaran su mal comportamiento nos hace preguntar, ¿no? Y retomemos el, cuál era el motivo de esta carta, ¿no? Y vamos a retroceder en el tiempo y dice, ¿cuál era si este mal comportamiento o sea, venía, si es que los judaizantes tenían que ver con ello, ¿no? Si es que seguían en medio de ellos, ¿no? ¿Se acuerdan cuál era el motivo de esta carta? Era combatir, ¿no? Las ideas, ¿no? Judaizantes, ¿no? Gálatas 1, ¿no? ¿Por qué se escribió esta carta, ¿no? Ahora, hay varios comentarios, ¿no? Varias teorías, varias hipótesis, ¿no? Eh, y se podría asumir, ¿no? Que de hecho había todavía judaizantes entre ellos. Y los judaizantes, ¿no? Estaban ansiosos de alabanza y vanagloria. Y esto llevó a la competencia y a la división. Ahora, en este tipo de ambiente donde hay contienda, disputas, envidias, no va a crecer ningún fruto, ¿no? Ahora, otra posibilidad, ¿no? Que dicen los comentaristas, los teólogos, es que aquellos que no habían caído en el error judaizante ahora se jactaban, ¿no? De su fuerza espiritual superior. Ahora, si es así, puede que haya vuelto celosos o envidiosos a los que se sometían a los judaizantes. Otra idea es que simplemente había una lucha por el poder dentro de la iglesia, ¿no? En ese caso no era necesario ver alguna referencia a la controversia judaizante. Ahora, atrayendo este problema a nuestros tiempos, ¿cuántas veces podemos haber visto que haya habido peleas, disputas, envidias en la congregación, ¿no? Eh, Porque, ¿no? Por poner ejemplos, ¿no? Cosas que no se dan en nuestra congregación, por ejemplo, pero poder hacer el caso, ¿no? ¿No? ¿Por qué no me ponen a mí a predicar? ¿Por qué, ¿no? ¿Por qué, pues, por qué le da más trabajo a él? Y yo quiero también participar. Yo me siento con mayor capacidad que la otra persona al frente, etcétera, 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 ¿no? Esas cosas
pueden pasar, ¿no? Porque somos humanos, ¿no? Pero evidentemente si esas cosas pasan es que algo dentro de nosotros y dentro de la iglesia no está yendo como debe ser, ¿no? Ahora, ¿qué podría motivar entonces a los cristianos a volverse vanidosos, irritándose unos a otros y envidiándose unos a otros? Hay un escritor bastante conocido que es F.F. Bruce, y yo tengo unos cuantos libros de él. eh, Cuando puedan leer este, sobre todo Hechos de los Apóstoles, es muy bueno ese libro, ese comentario de F.F. Bruce. Entonces propuso que el problema en las iglesias de Galacia fue causado por un debate teológico, ¿no? Ahora, esto es posible, pero no tenemos suficiente información, al menos en el texto bíblico, para estar seguros, ¿sí? Aquí, hasta aquí, ¿alguna pregunta antes de pasar al ejercicio que Te quiero quiero hacer? leer, Santiago, Sí. 3, y- desde el 13 hasta el 18, que Ujú, tiene que ver mucho con lo que pasa de repente en las congregaciones, ¿no? Y Pablo le escribe, ujú. pues, ¿no? Dice, ¿quién es sabio e entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, inconexión en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia que siembra en paz para aquellas que hacen la paz, ¿no? O sea, eh, 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 dándonos paz y tranquilidad, ¿no? Que de repente, como dices, se suben los humos y como Ujú. dices tú, ¿no? A veces, ¿por qué no todos? Yo me he preguntado también, ¿no? O sea, no es que yo haga ni deshaga, sino es que porque hay, somos obedientes a las autoridades de cada congregación y en esta de Salamanca, César, Jonathan y los que puedan disponer, dicen uno, pasan una relación, usted hace esto, usted hace eso, entonces nos sometemos a eso porque es parte de nuestro crecimiento espiritual y nuestro trabajo para el Señor, que debe ser en la intención de todos los que tienen tiempo en la iglesia. Yo por eso a veces no me atrevo a consultar, ¿no? ¿Quién? Porque hay que ver qué pasa que a veces las oportunidades justificamos, ¿no? Que no puedo, que no quiero, que no voy a venir. No, son cosas que va a ocurrir, pero eso con el tiempo tiene que desaparecer, ¿no? Porque estamos todos, ¿no? Y o sea, que yo sepa, los apóstoles fueron a hablar del Señor, ¿no? Y a veces yo digo, no, porque he escuchado en otras iglesias, no, tiene que, ¿quién predica? Ah, no, el que ha estudiado. Ah, bueno, pues que prediquen lo que han estudiado, ¿no? Pero la gran comisión y llevar el evangelio es para toda la persona. Los apóstoles empezaron de abajo y con el mismo profesor en Sí. físico que era Jesús. Y después tenemos su palabra para seguir hablando de él, ¿no? Los que podemos de alguna oportunidad salir al frente y hacer alguna labor para el crecimiento de la obra, porque eso es lo que debe ser, para fortalecernos entre todos los hermanos. No, y de repente por ahí algunos comentarios de que alguien dice algo más del mundo, bueno, eso es parte de su forma de, de predicar llevar la palabra, para asociándola al mundo, ¿no? Pero cada quien se desenvuelve, ¿no? Como crea conveniente, ¿no? Pero para eso hay una evaluación de repente de alguna u otra manera, ¿no? De parte de los que dirigen la congregación, ¿no? Y hacerlo todo para el Señor y de lo alto es lo que el Señor manda, ¿no? Ujú. Conforme a la palabra, ¿no? Era el comentario, porque creo que quieres tomar otro texto ya de No, otro no, lado. no. Este, Mm, como digo, cuando uno lee diferentes comentarios sobre ese versículo y no hay una conclusión segura de lo que pudo haber pasado para que haya eso, ¿no? Como les digo, mm, Pablo lanza una lista, ¿no? De cosas, por decir, obras de la carne, ¿no?
Y son obras de la carne, no son escogidas al azar por Pablo, ¿no? Son cosas que pasaban en la congregación. Ajá. Ahora, ¿por qué pasa esto? Hay muchas conjeturas, ¿no? Y muchos comentaristas, muchos teólogos, muchos escritores ¿no? de comentarios bíblicos dicen, y empiezan a extrapolar un poco lo que pasa en nuestras congregaciones al día de hoy, ¿no? Hay envidia, ¿por qué? Porque este tiene mejor posición que eso, ¿no? Imagínense que nosotros, como en las denominaciones, por ejemplo, donde sí haya, por ejemplo, un sueldo de por medio, ¿no? O haya una posición de interés de poder de por medio, ¿no? Entonces, sí hay, ¿no? Podemos entender de que, no, me está quitando protagonismo, me está que, no, ¿por Pasa. qué él y yo no? Si yo sé más que él, ¿no? Yo tengo más tiempo en la iglesia, ¿no? Entonces, pero si nos centramos exclusivamente al problema y información que nos da la carta, el único problema que tenemos, ¿no? Y lo tenemos al principio de la carta son los judaizantes, ¿no? ¿No? Aquellas personas que quieren poner, que son judíos convertidos al cristianismo, pero que ellos consideran, ¿no? El rito judío todavía importante dentro de la vida cristiana, ¿no? Entonces imponen su forma de pensar, su forma de ver el cristianismo sobre otros, ¿no? Es como imponer un yugo, una carga que no le corresponde, ¿no? Que no nos corresponde, ¿no? No es como que nos dijeran ahora, tienes que circuncidarte, ¿no? Primero para poder ser cristiano, ¿no? Y eso era lo que más o menos estaba sucediendo, ¿no? Entonces, lo único que se nos podría ocurrir, ¿no? Todavía hay una influencia en los judaizantes, ¿no? Ujú. O los cristianos que sí entendían bien, se sentían mejor que los judaizantes. Entonces había celos, había problemas, rencillas entre Eso es ellos. lo que había, celos, 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 Ujú. celos. Pero más allá de eso, no podemos sacar conclusiones. Pero de que había un problema de envidias, había un problema de envidia, ¿no? Había un problema de peleas, había peleas, ¿no? Entonces, nada es tocado en esta carta, al menos sobre todo las obras de la carne no han sido tocadas al azar, ¿no? Vamos a regresar y vamos a hacer un ejercicio acá con papelito. Mira, yo tengo acá mi cuaderno y mi lapicero. Y vamos a ir al texto de los frutos del espíritu, ¿sí? Que es 23, no, 22 y 23, ¿no? Gálatas 5, 22 y 23. Buenas noches, ¿cómo Hola, están? hola Mariela, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Julio, pero Sí, acá dime, no Mariela. le dice, acá no lo dicen así como los frutos, sino como el fruto, ¿no? Es uno solo, ¿no? Ujú. Dentro de... Cuando uno lee el texto, ve que uno se engancha uno con otro, ¿no? O sea, un árbol da un fruto, ¿no? Entonces, pero un fruto con características, ¿no? Miremoslo así. Pero Todo, usted, todos, Julio, sí. todos ellos, todos en conjunto es el fruto, es el resultado, el Ujú, fruto. ujú. Entonces, en la templanza, ¿no? En la bondad, todo eso, todo suma la paciencia, todo suma uno solo. O sea, es el resultado, es El como una planta que al resultado, final, ¿no? como Que una da. planta que al final da el fruto, ¿no? Es No sé algo cómo así. decir, el naranjo da naranjas, ¿no? Y la Ajá, naranja tiene unas características, ¿no? Un color, un aroma, una textura. ajá, Entonces, todo eso hace una naranja, ajá. ¿no? Entonces, eso es así, ¿no? Desde ese punto así. Ajá, y por eso Ujú. dice el texto. Voy a compartir el texto de nuevo para que podamos hacer este ejercicio. Así vamos a compartir. A ver, acá tenemos, ¿no? Entonces, tenemos aquí que en el texto bíblico nos dan ciertos frutos, ¿no? Frutos vamos a tomarlo así para en el caso para estudiarlo mejor. Entonces tenemos amor, tenemos gozo. Justo agarré el peor de los lapiceros, dame un segundo. Amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Así. que parecen iguales pero no son iguales, fe, mansedumbre, y templanza. Son uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 frutos, entre comillas, ¿no? Ahora, ¿esta es la única lista de virtudes o frutos que hay en la Biblia? No. Y vamos a analizar, ¿no? ¿Cuáles se repiten, ¿no? O cuáles no están en la lista, ¿sí? Y la primera que vamos a analizar es Primera de Corintios 13, 4, que habla del amor, ¿no? El amor es paciente, o sea que de nuevo se menciona Paciente y la, bondadoso. se menciona la paciencia y se menciona la bondad. No es envidioso ni jactancioso, o sea que son cosas, estos son, no son virtudes, más bien son frutos de la carne, como podríamos decir, ¿no? Y no se envanece, ¿no? Ese son una mini lista. ¿Qué otras más, qué otros frutos aparecen en otros textos? Por ejemplo, Segunda de Corintios 13, 11, que dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, regocíjense, perfecciónense, consuélense, sean de un mismo sentir y vivan en paz, ¿no? Y el Dios de la paz y del amor estará con ustedes. Acá se menciona la paz, ¿no? ¿Qué otro texto? Efesios 4, versículo 2, que dice, y sean humildes, ¿no? Y mansos. Se menciona la mansedumbre, pero acá aparece otro, humildad, ¿no? Y tolerantes y pacientes, ¿no? Parece de nuevo la paciencia. Unos con otros en amor, ¿no? Y se dan cuenta, así como en el texto, se dan cuenta que el amor es el que engancha a todos los demás, ¿no? También en Efesios, también en el capítulo 4, en el versículo 32, dice lo siguiente. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Otra lista. Filipenses 4:8 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si es hay en ello alguna virtud, si hay algo que admirar, piensen en ello, ¿no? Honesto, justo, puro, amable, ¿no? Y lo amable, ¿no? Tiene que ver con la benignidad, ¿no? Si se acuerdan, ¿no? El ser amable tiene que ver con la benignidad, ¿no? ¿Estamos bien? ¿No se han perdido todavía? Mm. Estamos. Seguimos, la lista es larga. Timoteo. Primera de Timoteo 6:11 dice lo siguiente.
Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre, ¿no? Seguimos. Timoteo, segunda de Timoteo 2:24. Y dice lo siguiente: el siervo del Señor no debe ser contencioso, o sea, buscar pleitos, ¿no? Sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Qué entienden por sufrido? Tenemos que ser sufridos. Mío, ¿qué es esto? Puede ser tolerante, que soporta. Sí. Tiene que ver con la templanza, ¿no? Sí, claro. Con la templanza y la mansedumbre. Eh, Sí, sería como sinónimos. la- acuérdense ustedes que el cristiano, cuando vimos estos frutos, decía que tenían que a pesar de que tengamos nosotros derecho a resarcir una ofensa, o sea, tenemos de exigir de resarcir una ofensa, eh, no debemos reservarnos el derecho de resarcir una ofensa, ¿no? ¿No? Entonces, eso es muy difícil, evidentemente, ¿no? Eh, por eso decía, estos frutos del Espíritu son justo, y vivir así es ayuda del Espíritu. Creo que el ser humano Soportar. por sí solo no lo haría, ¿no? Sí. Alguien que vive sin Dios, obviamente lo primero que haría es reaccionar, ¿no? Dice, oye, ¿qué tienes? Me ofendes, ¿no? Y quizás irse a mayores, ¿no? Pero aquí el texto nos dice, debemos controlar, ¿no? Nuestro carácter y llevar las cargas, ¿no? Eh, de, eh, los sufrimientos, de las injurias, de las mentiras que nos puedan decir, de los malos comportamientos que nos puedan hacer por el mismo hecho de ser cristianos, ¿no? Entonces, aquí tenemos una palabra interesante, ¿no? Sufrido, ¿no? Si Cristo pudo cargar, ¿no?, con unos pecados que no les correspondían, nosotros podemos evidentemente poder cargar como Él hizo, ¿no? Y en mucho menor grado, obviamente, que Jesús, las ofensas por el mismo hecho de ser cristiano, ¿no? Otra lista. Julio, una pregunta. Sí. ¿Eso quiere decir que hay una de estas otras características que tienen sus sinónimos, ¿no? O sea, de esas 9 que primero hemos leído en Ujú. Gálatas 5:22 y de las otras que estamos ¿no? revisando ahí, son como sinónimos, ¿no? De alguna forma. Son palabras Ah, que complementan un poco la idea, ¿no? ya. Ajá. Claro, porque cuando hablas de piedad, creo que Nante dijo una característica que es Claro, piedad, piadoso. piedad. Ujú, Por ejemplo, la piedad no sale aquí, la podremos poner aparte. ujú. ¿Y qué es la piedad? ¿Cómo interpretamos nosotros la piedad? ¿Mm? ¿Cómo la interpretan ustedes? ¿Qué es para ustedes piedad? Julio, a ver si estoy así, más o menos tengo la idea. ¿Me Ujú. escuchas? ¿Me Sí, te escuchas, sí, escucho, te no? escucho, te escucho. Ya, mira, por ejemplo, alguien me hace algo y yo comprendo, digamos, entiendo
que no, no tiene conocimiento, que está fallando porque está errado en sus pensamientos, eso. Entonces yo tengo piedad y no me vengo de esa persona. Porque, por ejemplo, me ha hecho algo grave, muy grave. Entonces digamos, tengo piedad y ya no quiero vengarme, no le quiero hacer nada, simplemente perdonarlo, ¿no? Porque soy cristiana, porque desde ese punto de vista ya se supone que he ido yo haciendo un proceso de cambio en mi vida desde que empecé a ser cristiana, ¿no? No sé, eso es lo que pienso, ¿no? Por ejemplo, a mí me han ofendido una vez mi hermana mayor, nos ofendió a mí, nos maldijo a todos a nosotros, a mí y a todos mis hermanos menores, ¿no? Entonces, y el pleito no lo empecé yo, sino ella, pero pasó un distanciamiento y la que agachó la cabeza, me tragué mi orgullo, la que la busqué fui yo, porque yo no quería estar en pleito con ella. Entonces, eso, por ejemplo, es también tener piedad, ¿o no? Bueno, vamos a resumirlo de esta forma. Ujú. La piedad es la máxima a la que nosotros debemos llegar como cristianos. Y es ponerse en el lugar del otro. Por eso te digo, cuando yo Ujú, entendí, me puse en su lugar y pensé muchas ujú, cosas, ujú, entonces yo dije, no, yo tengo que acercarme y limar estas asperezas. Porque quizás ella no se crió con nosotros, porque ella se crió con mi abuela, entonces está criada en otro contexto, en otra familia, entonces ella de repente tiene resentimientos que no sabemos qué, pero puede ser, no, no sé, no he andado en eso, pero yo supongo que tiene resentimientos, ¿no? Porque la que se crió con mi mamá fuimos nosotros y ella se crió con mi abuela, con la mamá de mi mamá. Entonces, yo pienso que por eso me puse en su lugar, ¿no? Piedad no es que tú quieras regalar a un mendigo en la calle, eso no es piedad. Para mí, piedad es entender a la otra persona, ponerse en sus zapatos, digamos. ujú. Uno tiene piedad, Ujú. ¿o no? Porque Dios tuvo piedad contigo, Claro, ¿no? claro que sí. Tú le tienes piedad a alguien, porque cuando tú también estás en ese estado, alguien tuvo piedad contigo, ¿no? Sí, Si yo me equivoqué, ¿no? Y me ujú, perdonaron, ¿por qué sí, yo no puedo perdonar? Si ujú, yo estuve, ¿no? Hice perder la paciencia a alguien y aún así me tuvo paciencia, ¿por qué no tener paciencia con esa persona? Entonces, ujú, la piedad es, ¿no? Es ver al otro con los ojos de Cristo, ujú, ¿no? Esa es la piedad, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? A veces considera, ah, dar limosna es un acto de piedad. No, 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 eso, no reduzcamos la piedad a un no, acto, no, eso no es, pues. ¿no? Entonces, es, o sea, o sea, digo, eso es lo máximo que debemos nosotros aspirar, ¿no? En ver al prójimo, ¿no? O sea, Ujú, en verlo, entenderlo, escucharlo, como si fuese, ¿no? Como Cristo lo vería él, ujú. ¿no? ¿No? Entonces, eh, ¿por qué, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Jesús lloró cuando fue a lo de Lázaro, ¿no? Porque lo amaba Lázaro. No, pero Lázaro iba a resucitar. No, él O sabía sea, que sí, pero claro, pero por eso, o sea, es ponerse, ¿no? Era el ponerse en el sentir lugar de en el Lázaro. lugar del otro, de la familia, de los amigos, hacer del dolor ajeno, hacer su dolor. Tuvo pena Eso de es, claro, María, ¿no? Eso es, sí, o de sea, no, Marta, María. no ser ajeno, no ser, entonces, eso es la piedad, ¿no? No, no, Ujú, ¿no? Entonces, esa es la piedad, ¿no? Ver al otro, al prójimo, con los ojos de Dios, ¿no? Con los ojos de Cristo. ujú. Por eso decimos, cuando pedimos, ¿no? Señor, ten piedad de nosotros, ¿no? O sea, mira lo miserable que somos y aún así, ¿no? Ten compasión, Pero si ¿no? eso le pedimos a Dios que tenga compasión de nosotros. Pero por eso, ¿no? Imagínate, entonces, si Dios te mira así, lo miras a uno así, ¿por qué no puedo mirar al prójimo así? Ahora, no estoy diciendo con esto que yo lo haga, porque esto es un proceso, eh, Ese es un pero, proceso pero personal, a lento. eso llegamos. Por eso digo que esa es la máxima del cristiano, es
la piedad. Te O leo, sea, pues, sí, Julio, te leo Ramón. el concepto. Dice, ¿qué es la piedad? Es la actitud y estilo de vida que reconoce los derechos de Dios sobre la vida humana y desea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la piedad, o sea, hacer todo lo de Dios, comportamiento, una vida cotidiana conforme a lo haría el Señor, ¿no? Es Ujú. ser piadoso, Vivir ser bueno. como, Vivir ¿no? piadoso. Claro. Por ¿No? Hay ejemplo, un, Para también, si vamos a suponer en la época de los esclavos, tenías que ser piadoso y no maltratarlos, pero la gente no era así. no, que no reconoce, justamente lo que dice Ramón, no reconoces un derecho de él, ¿no? Ajá, del De otro. que, que ante que todos somos sus criaturas y tenemos el mismo derecho, o sea, somos todos los seres humanos, todos predestinados a ir al cielo. Todos. Ese es nuestro destino natural. Ahora que nuestros actos y nuestro libre albedrío nos lleven a otro lado, eso es una cosa muy diferente, ¿no? El destino pero del hay ser que, humano. En unos versículos anteriores dice que si no obedeces, si no haces lo que ahí dice, ya no llegarás. Ujú. pero esa es una piedad falsa, por si acaso. Miren, según de Timoteo 3:5, dice, bueno, desde el 4, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendréis apariencia de piedad, pero Ujú. negarán las eficacias de ella, a esto se evita. O sea, también, ¿no? O sea, hay que tener cuidado. Claro, ojo, Hay unos que pero fingen ser piadosos. a lo que voy, de repente no me he hecho entender. Digamos, todo el ser humano, todos los seres humanos, y ese es el problema que tenemos, o sea, la diferencia que tenemos nosotros como Iglesia de Cristo sobre las denominaciones, o sea, sobre el calvinismo, ¿no? La predestinación, ¿no? Jesús murió por todos, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, todos tenemos, como se dice, todos podemos llegar, pero no todos pueden, no todos quieren llegar. Mirémoslo así, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Eh, uno tiene que cuidarse también, ¿no? También el hecho de ser piadoso no significa que a todos, con todos seas piadoso y en ese, ser piadoso con otros, esos otros pueden ser personas que te dañen o busquen dañar la fe, ¿no? Y hay que tener cuidado, ¿no? Y hay que alejarse. No dice que... Julio. Sí, Mariela, dime. Ay, no, perdón, termina nomás. No, Discúlpame que te no. interrumpí. Hay que cuidarse también, no hay que exponerse. Cuando uno dice, por ejemplo, en la mansedumbre, ¿no? ¿Hasta qué punto uno puede aguantar, ¿no? A veces uno Eh, aguanta. ¿No? A veces Entonces, uno aguanta por hasta, sentimientos. o no, no es tanto el hecho de aguantar, a ver cómo podemos ponerlo. No Eh, sé, soportar, ya, soportar, porque a veces yo he soportado cosas por sentimientos, por no hacer más daño a los demás. por ejemplo, si O, alguien ofende a Dios, ¿lo podríamos soportar? Ah, no. Ah, eso justamente lo que ha eso leído, es lo que te separa de Dios. eso es justo de eso ha leído Ramón. Eso es lo más grave. ¿Hasta qué punto la templanza, la mansedumbre es aceptada? Obviamente como seres humanos tenemos que soportar, ¿no? Si nos ofenden a nosotros, pero si ofenden la fe a Dios, ¿no? De una manera, ¿no? Eh, no, por ejemplo, hay familiares que dicen, no, yo no creo, y bueno, es su opinión, ¿no? Pero Eh, hay unos que te discuten y hay unos que te ofenden no, inclusive. claro, entonces, ¿hasta qué punto? Entonces, Ah, eh, cuando me han ofendido por eso le he dicho gracias. Nada más y punto. ¿Qué voy a hacer? No. Julio, pero en la palabra también dice que nosotros, y no me acuerdo ahorita el texto, o sea, el lugar, el libro, pero dice que nosotros también tenemos que presentar, ¿no? O sea, ante
algo que o alguien que hable en contra de la palabra, nosotros también tenemos que presentar defensa, pero esa Así es. es una defensa, ¿no? Coherente, es una defensa tranquila, ¿no? No que nos vayamos a la violencia. No, porque si no Ya, pierden, pierdes. Ahora, ¿cuál ustedes creen ya, que es la mejor defensa? ¿Agarrar la Biblia y leerle versículos? ¿O una vida, Ejemplar, una vida una vida ejemplar. ejemplar? Claro, entonces. Actitud, claro, actitud. Tu Ajá. actitud. Porque si uno va, por ejemplo, hacia una persona no solamente es incrédula, sino que ya es confrontacional, ¿no? Va a atacar la fe. Y tú agarras la Biblia y vas a querer leerle, ya perdiste. Hay un texto que dice ardientemente, ¿ah? Yo les, Sí. Julio, yo les hablé a la que era suegra de mi hija sobre la cena que hacíamos nosotros, cómo Ujú. hacíamos la cena del Señor y todo lo demás. Y ella se puso así y me escribió una notaza todo de la hostia, ¿cómo se llama? Cuando el padre la pone así en Ah, aceite, ¿cómo se llama? La, transubstanciación. Eso, me escribió todo un tema así, y ya lo único que hice leerlo nomás y ya no le contesté nada, porque yo les había explicado todo en pasos a pasos, y le había escrito también inclusive, con textos bíblicos, por supuesto, ¿no? Porque a ellos no les puedo decir lo mío, sino lo que dice la Biblia. Entonces, y le escribí con textos bíblicos y ya, pues. Y todo era porque, ¿cómo se llama? Mi Karina no hacía la comunión con ellos, pues. Pensé que te ibas a poner así como Lutero, de agarrar tu papelito y decía clavar en su puerta. Entonces, ¿sabes qué? Se ofendió y me escribió, se ofendieron malamente de eso, lo que tú dices, ¿cómo se llama? Transubstanciación. Transustanciación, Ujú. eso. Y Pero me, escri- bueno, no es me el caso, escribieron. pero Sonia, bueno, Sonia, eso es piedad. esa es piedad, por ejemplo, ahí está. Eso es Amén, piedad, ¿no? amén. Claro, dice la actitud y estilo de vida que reconoce los derechos de Dios sobre la vida humana y desea vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es piedad. Ahí está el ejemplo, ahí tenemos un ejemplo ahí. Claro. Sin querer, mira, sin querer ahí apareció un Sin ejemplo. querer, fuiste ese ejemplo, Sonia, sí. Eso es piedad. Julio, y acá Sí, yo María. también tengo también una parte que dice, ¿qué es la piedad en la Biblia? Dice, es una forma de vida que Ujú. refleja el carácter de Dios, Ajá, combinando una profunda devoción interna con claro. acciones externas, o sea, es una devoción interna, o sea, que ya tú conoces, haz algo que ya tú tienes acá instaurado en ti, pero que además con acciones externas de amor, santidad y obediencia a sus mandatos, ¿no? Eso es Dice, el testimonio. dice, Ujú. más que mera Claro. religiosidad, Ujú. implica reverencia práctica, ¿no? Que es que entre paréntesis ponen temor de Dios en la vida diaria y compasión hacia el prójimo. Y cuando hablan acá de piedad como misericordia, le ponen entre paréntesis rajamín, dice así, que dice en el Antiguo Testamento, el término hebreo rajamín se traduce a menudo como piedad o misericordia, derivado de rejem, lo que implica un amor visceral, profundo y compasivo similar al vínculo materno. Ujú. Bueno, eso es lo que... Ese tiene que ser a un extraño, ¿no? Sin vincular el vínculo materno, dice. No, pero cualquiera, cualquiera. No, ya sé, pero a lo que me refiero es más profundo, digamos, ¿no? Ujú. Vamos a leer un siguiente texto. Vamos a ir a Tito, Hito. Tito 3 versículo 2 que dice, que no difamen a nadie, ni sean pendencieros, sino amables, que muestren toda mansedumbre para todos los hombres. Hasta me gusta este versículo, ¿no? Mansedumbre para con todos los hombres, ¿no? No dice que el prójimo, los hermanos, no, todos los hombres, ¿no? Y si se han dado cuenta, la mansedumbre aparece bastante en estos pasajes, ¿no? Vayamos ahora a Santiago 3:13, que dice, ¿quién de ustedes es sabio y entendido? Demuéstralo con su buena conducta y por medio de actos realizados con la humildad propia de la sabiduría, ¿no? También en Santiago
también en el capítulo 3, pero esta vez en el versículo 17, dice, pero la sabiduría que viene de lo alto, ¿no? Ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina, ¿no? Ecuánime quiere decir tranquilo, ¿no? Ujú. ¿Y lo puedes volver a leer al principio? Leí algo. Dice aquí, pero la sabiduría que viene de lo alto, Ujú. ¿no? Alguna iglesia denominacional he escuchado este eslogan alguna vez. Ahorita me voy a acordar. Pero la sabiduría que viene de lo alto es, ante todo, pura y además pacífica, amable, benigna, llena de compasión y de buenos frutos, ecuánime y genuina, Pacífica está hablando de la paz, ¿no? No, de misericordia, pues, no de pacífica, o sea, pacificar, porque yo con te leo paz. la versión, la Reina Valera, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Por eso te digo, o Ujú, sea, la palabra la reemplaza por misericordia. Por acá, ujú. pero acá en esta herramienta podemos cambiar la versión. No hay problema, podemos hacerlo. Bueno, vamos a ver la nueva traducción viviente, qué es lo que dice sobre este versículo, ¿no? Bien, lo hace más largo, ¿no? Más explicativo. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es, ante todo, pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera, ¿no? Ahí está. No sé Ya si ves, entonces tenía razón, yo hablaba también de la paz. Pero no sea, ahora no seas Julio, contenciosa, Sonia. Julio, ahora también varios pastores, estos me escucho que están hablando de la paz. Ahorita esas prédicas están buenas de la paz. Mm. Por todos lados están hablando de la paz. Yo voy a predicar el domingo, vamos a ver qué cosa A hay. ver, ya. Tú eres mi fan. A ver, dice aquí, la NBI, a ver qué cosa dice. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, respetuosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera, Dócil es manejable. ¿no? Entonces, vamos a hacernos una idea de lo que quiere decir este pasaje, ¿no? Vamos a seguir. Nos quedan creo que un par más. Sí, nos quedan un par más. No, una más. Para terminar, ya de estas comparativas de frutos y que se mencionan en otros textos de la Biblia, vayamos a Segunda de Pedro Segunda de Pedro. Segunda Pedro. 1:6. 1:6. Vamos a comenzar con la que suelo usar yo, que es la Reina Valera contemporánea. Ahí está. Dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio y piedad a la paciencia, ¿no? Y en Reina Valera 60, ¿cómo es lo que dice? Al conocimiento, dominio propio, paciencia y la paciencia, piedad. No, casi lo mismo. Vamos a una traducción viviente que suele ser más explicativa. El conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, ¿no? O sea, control propio. Tienes que saber dominarte, controlarte. ¿No? Que eso es mansedumbre, Mansedumbre. ¿no? Control propio es mansedumbre. Mansedumbre. Ujú. Y templanza también, ¿no? Y Claro, templanza, también. ¿no? Templanza. También. Ujú. Domina tu carácter o haz que tu carácter sirva para buenas cosas, Ajá, hay que ¿no? ser dócil, dócil. No Ahí tengo que... necesariamente, no necesariamente si tu carácter, por eso a mí me gusta el ejemplo de Juan y Jacobo, los hijos del trueno, ¿no? Ajá, O sea, hijos del trueno porque tienen un carácter bien, bien especial, ellos tenían un carácter especial, ¿no? Mucho se habla de Pedro, pero Juan y Jacobo tenían su carácter también, ¿no? sí. Pero
no cambiaron su carácter, sino que usaron esa forma de ser de repente para algo bueno, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, eso, y me dio que, me dio risa que dijo, también, Jesús escoge a ese tipo de personas. Obviamente, nos escogió a nosotros también. Dios nos escogió a nosotros también con nuestras... Cada uno se mira al espejo y sabe perfectamente cómo es uno, con su carácter, ¿no? Julio, Hace un rato hablaba Ramón, decía, no, yo tengo mi carácter, tengo mi forma de ser, pero lo adapto, ¿no? Claro, No, así es. no es como, como un caballo, ¿no? El caballo va a seguir siendo su naturaleza caballo, pero lo domo y lo uso, esa energía, ese carácter para algo bueno, Yo ¿no? también me No, adapto. Yo Ujú. también me soy adaptable. ¿No? Julio, Sí, sí, Mariela. este, y claro, cada uno tenemos un temperamento con el cual nacemos Sí, muy y bien. podemos tener, tiene o sea, ¿qué te puedo decir? Tiene características buenas y otras características que no sean. Negativo. Sin embargo, cuando ya conocemos a Dios, no podríamos decir, no, yo tengo mi carácter y así soy, porque ya nosotros no, ya nuestra forma de pensar cambia, porque sabemos que nosotros servimos a Dios. Y cuando hablas así acerca de eso del caballo, yo me estoy Mm. imaginando cuando decía que cuando ponían ese que le ponían al ganado y le ponían Estribo como creo un que es. yugo, Ah, yugo, el yugo. ¿te Eso acuerdas? que, eso para arar se llama yugo, eso para Así arar. es, Ujú. así es. yo, ese es un Claro, palarado. El arado, claro, ¿no? para Eh, arar, y eso, ¿no? Es como que Cristo es ahora nuestro, ¿no? Nuestro Nuestro yugo, ¿no? yugo. Y Ujú. vamos, según la voluntad de Él, tenemos que caminar. Claro está que Él, pues, en el transcurso del tiempo va actuando en nuestras vidas y nosotros también, pues, tenemos que ser moldeables, ¿no? Ujú. Ojo que cuando siempre hablamos del yugo del pecado, no implica que que nuestra libertad en Cristo sea que no tengamos ningún yugo. Tenemos un yugo, ¿no? Pero Es Dios. es diferente y dime que Jesucristo mismo dice más ligero, más llevadero, ¿no? Ujú. ¿No? Entonces, pero sí tenemos un yugo, al fin y al cabo, ¿no? Es Dios, pues. ¿No? El yugo de Dios, ¿no? Es Dios. Ujú. Bueno, Tenemos que hermanos, obedecerlo, pues, porque si lo hemos aceptado en nuestro corazón, tenemos que obedecerlo. Aunque a veces somos desobedientes, pero ahí nos arrepentimos y volvemos al camino. sí, pero hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con las caídas, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando estudiamos Hebreos, ¿no? Eh, y decía, ¿no? Que no vaya a ser que nos agarre una caída en un momento de nuestras vidas que no podamos salir de ese problema, ¿no? O de esa situación, ¿no? Procuremos andar siempre en el Señor. Procuremos. No lo digo para meterles miedo, le digo porque a veces No, a veces el ser humano puede, se relaja, ¿no? A a veces veces no se relaja. hay cosas externas que te pueden, en un momento de descuido, más que nada, ¿sabes cuándo es? Cuando dejas de estar cerca a Dios, ahí es fácil que te ataquen. Porque te alejas un poquito y es más fácil que el enemigo te ataque. Yo pienso así, no sé. Ujú. Porque cuando, por ejemplo, dejas de leer la Biblia o dejas de asistir al culto los domingos, entonces comienzas a alejarte, ¿no? Entonces, no, yo pienso, ¿no? O también a veces puede haber influencias externas de otras que te puedan influir y ya te encuentran en esa situación, es fácil que caigas, pues. Pero alguien que está firme en la palabra, yo creo que no es fácil que caiga, ya. Sí. Pero siempre todos los días pecamos de alguna forma, a veces porque nos ponemos hasta de mal humor por gusto. Nadie Sí, es pues, perfecto, nadie nadie es es perfecto, perfecto. pero ojo Yo te que hago una pregunta que siempre te he sí, querido preguntar. a ver, ¿Tú crees, a ver, dime una cosa, desde el punto de vista, ¿tú crees que la Virgen pecó
como ser humano? Sí, ¿Alguna vez renegó? ¿Alguna vez se claro, molestó? por supuesto. Y, Y ya, entonces no es como, y hay pasaje bíblico que sostiene lo que estoy diciendo. claro, entonces yo siempre he pensado así, pero a mí me han refutado, no, que es pura, que no sé qué, ya me quedo A callada, ver, ya que no le... cuando fueron al templo, Sí, ¿no? sí, José y María fueron al templo, ¿no? A hacer sacrificio expiatorio, ujú, ¿no? ¿Y qué sacrificio expiatorio hicieron ellos? Palomitas, palomitas. Palomitas, correcto. ujú, Ahí te dice dos cosas, ¿no? Dos cosas. Claro, ya Uno, había cometido. uno que había pecado, porque si no, no habría sacrificio expiatorio. Y dos, ujú, que eran súper pobres. sí, Eran los más pobres de la escala de que, ¿por qué? Porque si uno lee Levítico, las ajá, palomas eran reservadas a los más pobres, a los que Claro, no podían pagar un sacrificio nada, expiatorio. nada, nada, sí. O sea, carnero. ¿no? Agarraban su paloma al vuelo y la quemaban, ¿no? Como sacrificio Ujú. expiatorio, ¿no? No podían pagar un cordero sin mancha, ¿no? El que No, podía, pues, y lo no único podía. que pudieron llevar ellos fueron palomitas, sí, pues, Así es. Entonces ahí te dice Sonia, dos grandes verdades, ¿no? Sonia, sí. Sonia, cuando habla de pura, es porque el Señor la escogió porque era pura, no Sí, yo había sé, mezclado con antes que, a pero ella ese después se ha momento de casado. ser pura. Claro, no es Ujú. porque su vida fue No, pura después, pero, no. pero Ujú. bueno, hablan en todo sentido, ¿no? Que no, no ha Sí, cometido ni un sí. pecado. Pero por eso se les explica si hay la oportunidad de poder hablarle, no, es Pero pura cuando son bien para cerradas, convertir. son Mm, bien cerradas, no te quieren creer. mejor. Hay un texto que yo lo uso, no deis lugar al diablo. Ajá. Ya, gracias, Julio, que eso No, tenía claro, preguntando. no, no, está bien. Eh, no, por eso digo, no endiosemos a las personas. Eso Eso es lo que... ¿no? Entonces no endiosemos. Y eh, efectivamente, eh, María, Pablo, Pedro, Juan, eh, David, Moisés, ¿no? Abraham, Salomón. todos han cometido pecaditos. todos son seres humanos imperfectos, Así es, con virtudes y defectos, así es. pero como Co- nosotros Como decía mi también, hermana Mariela, que tenemos lo bueno y lo malo en el ADN. pero somos escogidos por Dios. Ajá, Nosotros no lo buscamos a Dios, Dios tocó nuestras puertas, ajá, ¿no? Y entonces, Dios escoge gente así, por supuesto, escoge gente así. Porque en la debilidad, ¿no? En la debilidad uno reconoce y ve, ¿no? Y se ve demostrado lo grande que es el amor de Dios, ¿no? En nuestra ajá, debilidad, ¿no? Oye, pero ajá. tú eres así, pero ya no. ¿Por qué? ¿No? Me va a sonar un poco cliché lo que voy a decir, medio de pastor pentecostal, pero es así, pues, ¿no? Cristo nos recogió nos llevó nuestros pecados y nos crucificamos nuestros pecados en la cruz con Él y seguimos su camino, ¿no? Últimamente en TikTok he estado escuchando mucho himno pentecostal, por eso estoy usando dos ejemplos, ¿no? Julio, pero si tú sirven para dijiste, bien. Dime, Julio, pero Mariela. tú comentaste al inicio de que Dios daba la salvación para todos por igual, ¿no? O sea, Sí. todos tienen, ¿no? Pero cuando ya dices que escoge, ya es no le entiendo allí. A ver, Pero, o sea, toca tu está para puerta. todos. A todos llama a Dios. Por eso, pero digo, por eso hay mucha gente, muchos que nos quedamos en Juan 3:16 y debemos leer hasta Juan 3:18, ¿no? Si nos quedamos en Juan 3:16, ¿no? Jesús, Dios nos ama a todos, ¿no? Listo. El amor de Dios es incondicional, ¿no? Pero sigue leyendo, no digo, sigue leyendo y vas a darte cuenta que sí, el amor de Dios es para todos. Cristo murió por todos, pero no todos, como dice en Apocalipsis, no todos abren la puerta, no todos responden al llamado.
o responden al llamado y en medio del camino se caen. Por eso es lo importante de perseverar, ¿no? Y ahí está en todo caso ya, o sea, porque Dios da para todos, sin embargo, ya depende de la respuesta de uno, ¿no? O sea, ¿No? como dices, a todos hay una oportunidad en su vida donde, ¿no? Él se presenta, ya sea porque alguien le predica, ya sea por alguna circunstancia, ¿no? Que le da, tenemos ese contacto, pero de ahí ya la respuesta de uno, ¿no? O sea, la fe, el oír, ¿no? El, el, el confesar a Dios y luego el bautizarse, ¿no? Y Y después perseverar. seguir perseverar una vida de santidad, que es todo el proceso. A la hora que ya recibes el Espíritu Santo empieza tu proceso. Sí. De dejar la vida vieja y empezar Pero una eso, nueva. evidentemente que tampoco te garantiza, porque No, también... y eso es bien complicado de hacer entender a las denominaciones, ¿ah? Porque ellos están tan grabado el chip ¿cómo se llama? De la salvación no se pierde, que es muy difícil. eso lo dicen mis amigas de la Alianza, decían eso, bueno, Ah, antes cuando claro, iba. lo siguen Ellas diciendo en la dicen que están alianza. salvos, ellas no dicen que lo pierdes. Pero qué peligroso es decir eso. Mm. El que tú has dicho, Juan 18, es en el 3:18. Claro, Ese que dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de en verdad. Esa. eso. Ajá. No, el 3:18 es el que en él cree no es condenado, pero el que no cree Ah, ya es ha que yo sido estoy leyendo, condenado. no, perdón, yo No estoy está leyendo, leyendo creo, la no, yo estoy leyendo la Biblia. primera de Juan, No, la Juan nomás me has No, dicho, no, ¿no? Juan. tan solo. Juan solo. Juan 3, 16, 17, 18. Por eso digo, es de tal manera Dios Ujú. que me dio a su Hijo unigénito, ¿no? Pero sigue leyendo, por eso digo, ¿no? Hay condición, ¿no? Y la condición, ¿no? Ya depende de uno. Dios hace todo el trabajo, ¿no? Es como la parábola que hace Jesús de las monedas, ¿no? De los talentos. A ti Ya, te da, a ti te da el tesoro, ya, yo ya, leo, el que te lo en da, él cree, voy a leer un ratito, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, ya ha porque sido. no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ujú. Claro. Ya. Presente profético. Ajá. Sí, pero también ahí no queda allí más también Julio, porque no solamente es creer, sino también obedecer, ¿no? Claro, Así. Cuando hablamos porque, luego ya del bautismo, ¿no? no, Eso estamos viendo que porque la fe, todo el que no obedece va mal. la fe no solamente es creer, Es ¿no? obedecer. Es que hay gente que se limita solo a la primera definición de fe, ¿no? La fe es creer, sí, la fe es creer. ¿Y por qué Abraham es el padre de la fe? No solamente porque creyó, sino porque obedeció, ¿no? Porque salió, ¿no? Se movió de un sitio a otro para buscar, ¿no? Aquello que Dios le había prometido, ¿no? ¿No? Él pudo verlo al final, ¿no? Porque se acuerdan que Abraham mismo se consideraba un peregrino, ¿no? Se consideraba que él tenía un lugar en la tierra, ¿no? Para él su lugar era el cielo, al fin y al cabo, ¿no? Y eso está en Hebreos, o sea, ¿se acuerdan de ustedes cuando vimos a Abraham, cuando vimos Moisés en Hebreos? Eso está en Hebreos, ¿no? Nosotros tampoco somos, ¿no? Somos peregrinos, somos aves de paso en este cielo, cuyo destino final es estar en la eternidad con el Padre, ¿no? Así es. Bueno, hermanos, si es, mira, Ramón es testigo, yo dije que iba a ser corta la clase, pero mira, son 20 para las 9. Ya, Julito, gracias. Nada, Buenas Sonia. noches con todos, Gracias, pues. Gracias, gracias Mariela. Julio, Chao. gracias. Y Julio, Larcita, Chao, sí, solamente gracias. Julio, decirte que acá hay una Gracias. parte que justamente ayer me Buenas compartieron noches. y es Primera de Pedro 3:18 al 22, ujú, en donde habla acerca también de la salvación, ¿no? Mira de Que, Pedro. que tendríamos que tomarlo en cuenta con lo que hemos estado leyendo de Juan, ¿no? 3:16 al 18, ¿no?
y está muy interesante. Gracias. ¿Me puedes decir, Mariela, repetir Ya. el Primera de Pedro 3, 18 al 22. 18 al 22? Primera de Gracias. Pedro 3, 18 al 22, ya. Gracias. Sí, Listo, me tienen tarea. Gracias. Listo, hermanos, que tengan una buena noche, que Dios los bendiga. Y Gracias, domingo nos vemos, Dios Mente. mediante. Buenas noches. Nos vemos. Buenas noches con todos. No sé cómo salir. Bueno, pondremos. Ahorita salimos todos.